La semana pasada subí mi primera proyección del oro antes de la apertura de Asia. Hoy vamos a revisar rápido qué ocurrió en ese análisis y luego voy a compartir mi nueva proyección para esta semana. En la proyección anterior vimos cómo el mercado había tenido una semana con una tendencia alcista, cerrando el viernes de la semana pasada con una acumulación bajista. Por lo tanto, habíamos expresado como proyección que esperaba que el mercado abriera en Asia con un gap alcista. Si podemos ver, exactamente abrió con un gap alcista. La siguiente parte de la proyección era que esperaban que el precio llegara a esta zona en H1. Por lo tanto, como podemos ver, hizo el intento, pero el precio no llegó exactamente a esta zona para comenzar a vender. Pero sí también esperaban una de las dos situaciones, o que este precio rompiera esta acumulación hacia abajo o rompiera hacia arriba. Por lo tanto, por esperar un gap alcista, la parte más esperada era que rompiera hacia arriba. Y exactamente esto fue lo que hizo. También teníamos una zona de temporalidad de 5 minutos, por lo cual desde esta zona podríamos comenzar a buscar venta. Si nos fijamos, a partir de este punto, el precio comenzó a caer. Viéndolo de un ámbito más visual y más amplio, también podemos ver qué hizo en el transcurso de esta semana pasada el oro. Les invito a que vean la proyección de la semana pasada para que confirmen en el cual esperaban que el precio llegara exactamente a esta zona de compra. Ahora podemos ver que el mercado sí llegó a la zona de compra que nosotros estábamos esperando luego de que llegara a esta zona de 5 minutos o a la zona de H1. Pues bien, el precio de la zona fue liquidado y a partir de ahí sí el precio llegó exactamente a la zona que estábamos esperando de compra. Como podemos ver, justamente cuando el precio llega aquí, pues entonces tenemos una reacción alcista y llega exactamente a la zona que habíamos marcado en el video anterior. A partir de aquí tenemos una reacción y se cumple la proyección de que si el precio llega aquí, tendríamos una reacción alcista y con muchas posibilidades de que el precio podría volver a bajar y romper esta zona para buscar nuestra zona más importante a un precio más abajo. También en la proyección anterior teníamos marcada esta zona como importante como punto de reacción hacia la compra. Vemos que el precio llega aquí y hace una reacción de compra, vuelve y baja, liquida esta zona de compra y a partir de ahí sí vemos una buena reacción de compra. Analizando el mercado de forma técnica, luego de ver cómo el precio llega y rompe esta zona, esto me está indicando que hay un cambio de tendencia o digamos que un posible cambio de tendencia, ya que luego del precio liquidar este punto importante supera ya este punto alto anterior, en el cual nosotros vemos una reacción bajista, pero respeta a nivel técnico la estructura. Dicho esto, sí podemos confirmar de que las zonas que habíamos marcado sí fueron respetadas. El gap fue alcista, reacción en primera zona importante, reacción en segunda zona importante. Sí vemos que hay un precio que está respetando estos puntos importantes. Como proyección opcional, teníamos de que posiblemente también podría llegar a la parte más baja o continuar a partir de aquí hacia la alza. Por lo tanto, confirmando y viendo el gráfico y analizando de manera técnica, podemos ver que el mercado decidió subir a partir de esta zona. Ahora bien, vamos a hablar sobre la nueva proyección para esta semana y que yo espero a partir de la apertura del mercado asiático en el día de hoy, domingo. Comenzamos con la temporalidad de 4 horas. Voy a marcar un canal de tendencia bajista en el cual quedaría algo similar a esto. Entonces, yo siempre digo que hay una alta probabilidad de que las acumulaciones de canales siempre tengan un rompimiento hacia la dirección contraria de la acumulación. En este caso tenemos una acumulación bajista, por lo tanto, yo siempre espero que la ruptura sea hacia el sentido contrario de la acumulación. Dicho esto, entonces nos vamos a una temporalidad menor de 1 hora.
Voy a cambiar, voy a eliminar el canal y vamos a acercar el gráfico. Aquí podemos ver entonces una caída, una tendencia bajista, y voy a marcar aquí desde el punto más alto que tenemos, que fue el inicio de la semana anterior. Vamos a marcar esta línea de tendencia en el cual podemos visualizar que el precio cae desde este punto. También vemos cómo rechaza cuando llega hasta este mismo precio, donde choca con la línea de tendencia, y asimismo vemos también en los próximos puntos donde toca y cae. ¿Qué estamos esperando? Bueno, vamos a ajustar un poquito más. Aquí estamos bien ajustados, ¿ok? Entonces, ¿qué estamos esperando? En este caso, nosotros, ok, aquí, ajustado aquí, ¿verdad? En este caso, estamos viendo cómo el precio cierra el viernes exactamente tocando esta línea de tendencia que viene rechazando de forma consecutiva durante varios días. Entonces, ¿qué podríamos esperar con una situación como esta? Bueno, tenemos dos situaciones posibles que podría suceder. Uno, que es la que yo espero, es que el precio abra con un gap alcista, en el cual si abre con un gap alcista, veríamos como el gap luego cierra este precio que quedaría vacío y tomaría esa línea de tendencia, que es una resistencia, la tomaría como soporte. Por lo tanto, el precio reaccionaría hacia el alza. Los compradores se activarían en este caso y el precio comenzaría a subir. De ser así, entonces tendríamos una subida de precio mínimamente a estas zonas, que luego la vamos a ver en temporalidades más bajas. Por lo tanto, como opción contraria, entonces veríamos reaccionando exactamente el precio en este punto de la resistencia, en el cual entonces sería una decisión bajista, donde el mercado comenzaría a caer, reaccionando exactamente a donde viene reaccionando en los días anteriores. En temporalidad más baja, si nos vamos a 15 minutos, entonces comenzamos a ver la situación un poco más clara. En mi punto de vista, si sucede la opción número 1, mínimamente lo vería subir a esta zona importante que está dentro de los precios 4.175, 4.166, 163. Esta sería una zona donde el precio podría llegar, romper o llegar a este punto y reaccionar hacia abajo para poder posiblemente seguir subiendo hasta la próxima zona importante, que estaría dentro del precio 4.204 a 4.215. Entonces, podríamos ver una situación de toque y reacción para continuar, o rompimiento y reacción, y luego continuar buscando los precios importantes que están más hacia arriba. Como prevención en sentido contrario, entonces veríamos el precio comenzar a caer. Pero si ponemos temporalidad más baja en 5 minutos, veríamos más claro los movimientos. Zona número 1, a buscar el precio. Si el precio decide aceptar, rechazar en el punto donde viene con un historial de rechazo, entonces el precio podría mínimamente llegar a los 4.100 nuevamente, en el cual es un precio que ha sido muy importante en los últimos días. Dentro de 4.100 a 4.097 podríamos ver una reacción, tocar y el precio reaccionar y decidir dos cosas: o continuamos nuevamente y tocamos la línea de tendencia, o a partir de aquí ya sí decidimos romper esta línea de tendencia bajista y comenzar la subida con los compradores. En este caso podría también tocar, reaccionar y continuar cayendo. ¿Hasta qué punto? Bueno, aquí tenemos el próximo precio importante, donde podríamos ver una reacción similar, toca, reacciona, y podría a partir de aquí también continuar subiendo, pero ya yo entiendo que si toca este precio, los 4.059 a los 4.054, podría simplemente reaccionar para así llegar al precio más importante que tenemos, no solo de esta semana, sino que también desde la semana anterior. Tenemos un precio muy importante, un área de compradores que quizás muchos compradores les gustaría que llegase hasta aquí, para entonces sí comenzar a comprar y dejar esas compras ya a buscar precios más altos.
Esta zona importantísima que está más abajo la tenemos desde el precio 4.032 y 4.022. Por lo tanto, a partir de aquí sí yo vería una compra bastante limpia, donde el precio sí comenzaría a subir ya pasando todos estos niveles para buscar puntos más altos. En este caso, entonces tenemos ya una proyección donde vemos las dos situaciones que se podrían dar. En conclusión, yo veo más el precio romper hacia la alza, pero también tenemos la segunda opción y tenemos los puntos y precios importantes que el mercado podría estar buscando, dándose cualquiera de las dos situaciones. Finalmente, aquí muestro ya el gráfico en temporalidad de una hora para que se vea de una forma más limpia, en el cual para mí lo más pálido ahora mismo es esta línea de tendencia bajista en el cual el precio cerró justamente en el punto clave. Entonces, podríamos ver cómo el precio rompe o cómo reacciona hacia la baja. Dependiendo de cómo abre el mercado y qué suceda en este punto, entonces ya sabríamos qué podría hacer el mercado. Seguir rechazando o romper, confirmar y seguir subiendo. Donde si sucede esto, entonces los compradores se activarían y comenzaría el precio ya a buscar punto más alto. También, más que todo, podríamos ver ese rechazo. Tendríamos marcado más o menos algo similar a esto. Bajándola en temporalidad de 5 minutos, vemos que esta línea que acabamos de colocar encaja perfectamente con esta zona importante. Por lo tanto, podríamos ver un rechazo, precio llegar aquí y aquí sí comenzar a buscar ya los puntos más altos. Dicho esto, cambiando la temporalidad nuevamente de una hora, viéndolo de esta manera, entonces ya ahí sí dejamos la proyección de esta semana, donde ya si el precio busca punto más alto, sí veríamos cómo el precio rompería la zona que nos quedamos esperando al inicio de esta semana. Este análisis es educativo y representa mi visión personal del mercado. No es consejo financiero ni señal de compra o venta. Si quieres ver la proyección anterior, te dejo en la pantalla y también en la descripción el video de la proyección anterior. Suscríbete para mantener la proyección de cada semana. Nos vemos en la próxima.